Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy, como les anticipé, nos adentramos en un tema que me tiene, literalmente, al borde del asiento. Prepárense porque vamos a desentrañar un secreto que involucra a la mismísima Gulden Khan, la madre del irresistible Kanyaman. Sí, el mismo que nos hace suspirar con cada aparición en pantalla. Pero no se emocionen, no vamos a sumergirnos en chismes de romances ni en el análisis de sus conquistas amorosas. Hoy, la protagonista es Gulden, una mujer que, tras la fachada de elegancia y discreción, esconde un universo fascinante. Un universo que, para nuestra sorpresa, está íntimamente ligado a la noche. Así es, amigos. Prepárense para un viaje nocturno porque la historia que les traigo hoy es de esas que te atrapan y te hacen reflexionar. Es una revelación que ha sacudido el mundo de la farándula, y que nos invita a mirar a Kanyaman, no solo como el galán turco que conocemos, sino como un hombre influenciado profundamente por la mujer que le dio la vida y en particular por la conexión que ella tiene con la oscuridad. Antes de seguir, para los que son nuevos en el canal, sean bienvenidos. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle me gusta al vídeo si les está gustando. Así no se pierden nada de lo que viene. ***** El secreto que despertó la curiosidad, la revelación de Gulden Khan *****. La noticia, como suele suceder, se filtró a través de los medios de comunicación más rosas. Revistas y portales web especializados en el mundo del espectáculo, siempre ávidos de un buen titular, fueron los primeros en dar la primicia. Y como era de esperar, la noticia corrió como la pólvora. Gulden Khan, una figura conocida por su elegancia, su sobriedad y su bajo perfil, siempre ha sido un enigma para muchos. La madre del actor, alejada de los reflectores, ha preferido mantenerse en un segundo plano, dedicándose a su vida personal y familiar. Sin embargo, como dice el dicho, toda olla tiene su tapa, y en este caso, la tapa de la olla se levantó para revelar un secreto que en principio podría parecer inofensivo, pero que a medida que lo analizamos se vuelve sumamente intrigante. ¿Y cuál es ese secreto? Pues bien, Gulden Khan, con la naturalidad que la caracteriza, ha confesado su profundo amor por la noche. No se trata de una simple preferencia por las horas nocturnas, no. Hablamos de una fascinación casi hipnótica, una conexión que va más allá de la simple rutina. Para Gulden, la noche no es solo el momento en que el sol se oculta. Es mucho más que eso. Es una atmósfera, un estado de ánimo, un mundo aparte. Es la quietud que la arropa, la magia que la envuelve, los misterios que la resguardan. Es, en definitiva, un refugio, un lugar donde se siente cómoda, donde puede ser ella misma, sin máscaras ni presiones. Imaginemos la escena: Gulden, una mujer sofisticada, con una vida que podríamos considerar normal, con un hijo famoso, una familia que la quiere, pero al mismo tiempo con un alma que vibra al ritmo de la noche. ¿Qué historias se esconden tras esa mirada serena? ¿Qué emociones bullen en su interior? La mente empieza a trabajar a toda máquina. ****, la noche, un lienzo de emociones y reflexiones ****. La noche en sí misma tiene un poder innegable. Es el momento en que el mundo se aquieta, cuando el bullicio del día se desvanece, y el silencio se convierte en el rey. Es el instante perfecto para la introspección, para la reflexión, para conectar con nuestro yo más profundo. Cuando el sol se pone, las obligaciones y las distracciones del día se alejan. La mente, liberada de la rutina, puede navegar por sus propios pensamientos, sus anhelos, sus miedos. Es un momento de libertad, de paz, de conexión con lo esencial. Para Gulden, esta conexión con la noche se manifiesta de múltiples formas. Le encanta pasear bajo las estrellas, contemplar la luna en todo su esplendor, escuchar los sonidos nocturnos, desde el suave susurro del viento hasta el canto de los grillos. Le fascina la magia que envuelve la oscuridad, la sensación de misterio y enigma que la acompaña. Pero además de disfrutar de la naturaleza, Gulden también aprecia las actividades que se pueden realizar bajo el manto de la noche: una cena romántica a la luz de las velas, una conversación profunda con un ser querido, la lectura de un buen libro. Todo se vuelve más intenso, más significativo cuando la noche es la cómplice. Es como si la noche fuera su santuario, su lugar seguro, donde puede ser ella misma sin tener que dar explicaciones. Un espacio en el que puede ser simplemente Gulden, sin el peso de las expectativas y las exigencias del día a día. ¿Y quién no puede entender esa necesidad?
¿Quién no ha sentido, alguna vez, la necesidad de escapar del ruido y del estrés, de refugiarse en la calma y la tranquilidad de la noche? ¿Quién no ha experimentado esa sensación de libertad y paz que nos invade cuando el sol se pone? Anoche nos invita a ser auténticos, a liberarnos de las máscaras que usamos a diario. Nos permite conectar con nuestras emociones más profundas, a explorar los rincones oscuros de nuestra alma, y a encontrar la luz que a veces se esconde tras las sombras. *** La influencia en Can Yaman, una herencia nocturna ***. Y aquí, amigos, es donde la historia se vuelve aún más interesante, más profunda. Porque la pregunta es, ¿cómo afecta esta pasión por la noche en la vida de Can Yaman? ¿Cómo influye en la relación madre-hijo? Según las fuentes que han investigado este tema, esta conexión con la oscuridad es algo que Guldem ha compartido con su hijo desde que era pequeño. Le ha transmitido ese amor por la noche, por sus secretos, por su magia. Y como era de esperarse, Can Yaman ha heredado esa fascinación, esa conexión que va más allá de la simple atracción. Podemos observar indicios de esta herencia en la propia personalidad de Can. En su mirada intensa, en su aura misteriosa, en su gusto por las cosas que escapan a la lógica. En su forma de ser, hay algo que evoca la noche, ese halo de enigma, ese atractivo irresistible. Es como si la oscuridad le hubiera impregnado, como si fuera parte de su esencia. ¿Han notado la forma en que Can se expresa? La profundidad de sus palabras, la manera en que transmite emociones. Todo ello parece tener un eco de la noche, de esa atmósfera enigmática que tanto atrae a su madre. Y por supuesto, esta conexión se extiende también a sus proyectos profesionales. ¿Por qué no pensar que su gusto por los personajes complejos, por las historias con trasfondo, por los dramas que exploran las emociones más profundas, tienen que ver con esta conexión con la noche? La oscuridad es un terreno fértil para la creatividad, para la imaginación, para explorar los rincones más oscuros del alma humana. Es un espacio donde los límites se difuminan y donde la inspiración fluye sin restricciones. Imaginemos a Can en una noche estrellada, reflexionando sobre un papel, sumergiéndose en la profundidad de un personaje. Visualicemos a Can, observando la luna y encontrando la inspiración para una nueva escena. Es una imagen romántica, por supuesto, pero también muy real. *** El poder de la familia, secretos compartidos y lazos inquebrantables ***. Este descubrimiento, esta revelación, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, de las relaciones entre padres e hijos. Nos muestra que a menudo, los secretos y las pasiones se transmiten de generación en generación. En el caso de Guldem y Can, la noche se ha convertido en un vínculo, en un punto de conexión que fortalece su relación. Es una herencia, un legado que trasciende las palabras y se transmite a través de la mirada, de los gestos, de las emociones. Nos enseña que detrás de la imagen pública de una persona, siempre hay un universo de emociones, de experiencias, de conexiones que nos hacen ser quienes somos. Nos recuerda que todos somos el resultado de nuestras vivencias, de las personas que nos han marcado, de los secretos que compartimos. Este descubrimiento nos muestra que detrás de su atractivo físico, de su éxito profesional, hay una persona sensible, con una conexión profunda con sus raíces, con su familia. Una persona que al igual que su madre ha encontrado en la noche un refugio, una fuente de inspiración, un espacio para ser auténtico. *** La noche en la carrera de Can Yaman, un misterio revelado ***. Es fascinante pensar en cómo esta conexión con la noche podría influir en la elección de papeles de Can Yaman. Podría ser que sus personajes más memorables, aquellos que han cautivado a millones de espectadores, estén de alguna manera relacionados con esa fascinación por la oscuridad. Consideremos, por ejemplo, sus papeles en series como Erkencicus, donde su personaje, Candibit, exhibe una personalidad enigmática y atractiva, con un trasfondo complejo y una conexión profunda con la naturaleza. ¿No podríamos ver aquí un reflejo de esa fascinación por la noche y sus misterios? ¿Y qué decir de otros proyectos donde Can ha interpretado personajes con facetas oscuras, con conflictos internos que los atormentan? ¿No sería posible que la noche, con su capacidad para revelar la verdad, haya sido una fuente de inspiración para su interpretación? La noche, con su capacidad para evocar emociones intensas y crear atmósferas misteriosas, podría ser un elemento clave en la elección de sus proyectos. Podríamos especular que Can se siente atraído por guiones que le permitan explorar los rincones oscuros del alma humana, que le ofrezcan la oportunidad de sumergirse en personajes complejos y enigmáticos.
De hecho, podríamos aventurarnos a decir que la noche es como un musa para Khan, que le susurra al oído ideas, emociones, y le impulsa a explorar los límites de su talento. Es como si la oscuridad le brindara el terreno fértil para su creatividad, para dar vida a personajes inolvidables. *** La importancia de la introspección, en contra. Ando la luz en la oscuridad ***. La historia de Guldem y Khan Yaman nos invita a reflexionar sobre la importancia de la introspección. En un mundo cada vez más acelerado y ruidoso, donde las distracciones son constantes, es fácil perder el contacto con nuestro yo más profundo. La noche, con su silencio y su quietud, nos ofrece la oportunidad de reconectar con nuestras emociones, de escuchar nuestra voz interior, de reflexionar sobre nuestras experiencias y nuestros anhelos. Es un momento para la introspección, para la autoevaluación, para el crecimiento personal. Guldem, a través de su conexión con la noche, ha encontrado un refugio, un espacio donde puede ser ella misma, sin máscaras ni presiones. Khan, al heredar esa fascinación, ha encontrado una fuente de inspiración, un espacio para explorar su creatividad y para conectar con su esencia. En definitiva, el secreto de la madre de Khan Yaman, su amor por la oscuridad, es una historia que nos enseña la importancia de buscar la luz en las sombras. Nos recuerda que todos, sin importar nuestra edad, nuestra profesión o nuestra situación, necesitamos encontrar un momento de paz, de silencio, de reflexión. *** Conclusión. Un legado de misterio y conexión ***. En conclusión, el secreto de la madre de Khan Yaman, su amor por la oscuridad, es mucho más que una simple curiosidad. Es una historia fascinante que nos invita a explorar el misterio, a conectar con nuestras propias pasiones, a descubrir las conexiones que nos unen a los demás. Es una historia que nos muestra que la vida está llena de sorpresas, de secretos, de matices que a menudo se esconden detrás de las apariencias. Es una historia que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a profundizar en la vida de las personas, a descubrir la riqueza y la complejidad que se esconde en cada uno de nosotros. Y por supuesto, nos deja con ganas de saber más. Nos impulsa a investigar, a cuestionar, a reflexionar sobre la vida de Khan Yaman, y sobre la influencia de su madre en su desarrollo personal y profesional. La historia de Guldem y Khan es un ejemplo de cómo los lazos familiares, las pasiones compartidas y los secretos revelados pueden enriquecer nuestras vidas, inspirarnos y motivarnos a explorar el mundo que nos rodea. Así que, ¿qué les pareció esta revelación? ¿Se imaginaban que la madre de Khan Yaman tuviera este secreto? ¿Creen que esta conexión con la noche influye en la vida del actor? ¿Les gustaría saber más sobre este tema? Déjenme sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ningún vídeo futuro. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y hasta la próxima aventura en este canal. Un abrazo enorme.